Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Grabando. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, en este segundo domingo de julio, pues muchos querréis ir a la playa, otros a la montaña, otros a disfrutar del maravilloso verano español, pero eso sí, por favor, con mucha precaución, porque las cosas con el COVID están complicadas. Pero en este domingo acordaros de que tenéis un programa que se llama Café de Economía, en el que solemos hablar de hechos y acontecimientos importantes y de temas económicos todas las semanas. En esta ocasión lo vamos a hacer con Miguel Ángel Paniagua y con José Vicente Mari, con los que vamos a abordar un tema que prometimos la semana pasada y que es interesante, primero porque se ha puesto de moda y segundo, pues porque va a ser decisivo lo que ocurra con ese organismo de cara al futuro para ver si en España tenemos contrapoderes, organismos reguladores que de una u otra forma fiscalicen la gestión del gobierno y si España está perdiendo el hecho de que el gobierno pueda ser controlado. Como todos podéis imaginar y si os acordáis de lo que vamos a hablar hoy es del Tribunal de Cuentas. Un órgano que está de moda por el tema de Cataluña, por el tema de la famosa aerolínea venezolana Plus Ultra, que ha recibido 53 millones de euros. De todo ya hablaremos con calma en los próximos minutos. Pero amigos de Factores de Poder, permitidme previamente, y como bien sabéis, comentaros de que nosotros somos un grupo de comunicación internacional radicado en Miami, que tenemos influencia en Latinoamérica y ahora también en España, y que nuestros programas son llenos de rigor, veracidad, con personajes importantes y sobre todo con temas de estricta actualidad. Por ello, si vosotros tenéis algún tipo de proyecto promocional y queréis promocionar vuestro despacho profesional, queréis promocionar vuestra marca o vuestro producto, o bien queréis daros a conocer, pues poneros en contacto con nuestro departamento de marketing y publicidad, con la www.factoresdepoder.com, y entre nuestro departamento y vosotros lo que sí lograremos es, en primer lugar, que vuestro producto sea conocido, que vuestro despacho sea un despacho de éxito profesional, porque en Factores de Poder todo lo que tocamos damos lugar a que sea exitoso. Bien, una vez dicho esto y dado los buenos días a Miguel Ángel Paniagua y a José Vicente Mari, buenos días, señores, y gracias por estar este domingo por la mañana hablando de economía, que es algo que es importante, pero sé que a ustedes y a mí nos divierte. Vamos a hablar del Tribunal de Cuentas, si os parece. Miguel Ángel, tú eres miembro de la Comisión del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados. Eres algo así como miembro de una comisión que en sí mismo controla al Tribunal de Cuentas en cuanto a las labores que realiza. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es el Tribunal de Cuentas, cómo está compuesto y todo esto? Bueno, buenos días y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Y un domingo es un día perfecto para hablar de economía. Cualquier día es bueno. Bueno, yo soy el portavoz del Grupo Popular
en la comisión mixta del Tribunal de Cuentas, una comisión que está compuesta por diputados y por senadores. Y no es que controlemos al Tribunal de Cuentas, sino que lo que nosotros hacemos es apoyar un poco la labor del Tribunal de Cuentas. Sí que tenemos, no tanto la comisión, sino el Pleno del Congreso tiene que decidir sobre las cuentas generales del Estado. Esas sí, las tiene que aprobar las Cortes Generales. Pero el resto de informes que nos trae el Tribunal de Cuentas, lo que hacemos es proponer algunas propuestas de resolución para mejorar un poco la administración pública. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional, una institución constitucional que viene plasmada en nuestra Constitución española y es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Es decir, de todo el sector público nacional, el Tribunal de Cuentas lo que hace es fiscalizar y controlar la gestión económica de todas estas administraciones. Hay algunas comunidades autónomas y algunos entes locales que no controla el Tribunal de Cuentas porque la propia Constitución ya lo establece y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas establece que haya posibilidad de que las comunidades autónomas puedan tener un Tribunal de Cuentas en su territorio que haga las funciones del Tribunal de Cuentas y entonces en esas comunidades el Tribunal de Cuentas Nacional no controla las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni los entes locales. Por darte entrada, José Vicente, hay comunidades autónomas como son Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid y otras que tienen Tribunal de Cuentas. En el caso vuestro de Baleares, creo que lo tenéis también, ¿no? Sí. Vamos a ver de cuentas. ¿Qué diferencia puede haber en cuanto al Tribunal de Cuentas de comunidades autónomas con el Tribunal de Cuentas Nacional, teniendo en cuenta que las composiciones son distintas? Es decir, en Baleares, que en este momento está gobernando el Partido Socialista, yo no sé si se han cumplido el periodo que el Tribunal de Cuentas tenía para renovación o no, pero no será el mismo que haya en Madrid, ni que haya en Andalucía o Galicia, o el Tribunal de Cuentas General, por distinguirlos de los de las autonomías, ¿no? Estamos hablando que en este momento estamos en el proceso de renovación de la Sindicatura de Cuentas, que es el Tribunal de Cuentas aquí en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que tiene un periodo de ejercicio de 6 años y se cumplen ahora 6 años para renovar, ¿no? Los designados como los 3 síndicos, ¿no? Está el síndico mayor y los 2 síndicos adjuntos, los 3 síndicos de la Sindicatura de Cuentas. Al final, cuando hablamos del Tribunal de Cuentas, hablamos de las sindicaturas de cuentas autonómicas, los tribunales de cuentas autonómicas, hablamos de una cosa muy esencial en la democracia, ¿no? Porque nuestros telespectadores podrán decir, vaya rollo, nos van a pegar estos hoy, con cosas raras, ¿no? El Tribunal de Cuentas, no sé qué. No. Pero al final se resume en una cosa muy esencial, y lo apuntaba Eugenio al principio. Son los contrapesos al poder que las democracias establecen, ¿no? Los contrapesos de control al ejercicio del poder que las democracias establecen, ¿no? Y los tribunales de cuentas y las sindicaturas de cuentas, o como se llame en cada comunidad autónoma, al final es eso, es un contrapeso de fiscalización a la acción del gobierno, ¿no? A la acción del gobierno en materia económica, evidentemente, y en materia de las cuentas en cada nivel de administración. Luego vendrá, y lo discutiremos con Miguel Ángel y contigo, ¿no? Luego vendrá cómo funciona eso, ¿no? O cómo hacemos cada vez que efectivamente los tribunales de cuentas ejerzan esa función fiscalizadora, o cómo desde el poder a veces se subyuga esa función fiscalizadora, se controla esa función fiscalizadora para que se fiscalice menos, ¿no? Que esto es también lo que pasa, ¿no? Pero es importante, en la línea de lo que hablábamos en la anterior tertulia del fin de semana pasado, ¿no? Los organismos reguladores, los organismos controladores, los organismos supervisores que al final configuran una democracia de contrapesos al gobierno, ¿no?
Y en ese sentido, pues el Tribunal de Cuentas y Miguel Ángel es portavoz del Partido Popular en la comisión del Congreso, bueno, la comisión mixta, ¿no?, del Tribunal de Cuentas, porque está formada por diputados y senadores. Pues al final se trata de evaluar también y de conocer si efectivamente el Tribunal de Cuentas funciona correctamente y ejerce su función de control correctamente o pues es contemporáneo, a ver si me sale la palabra. Contemporizador con el poder, ¿no? Pero hay que significar una cosa, Miguel Ángel. El Tribunal de Cuentas en sí puede llevar a cabo una investigación, pero generalmente él no actúa imponiendo, vamos a decir, sentencias, ¿no? O sea, lo pasa a la Fiscalía y de ahí se llevan a cabo actuaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, tiene dos funciones principalmente el Tribunal de Cuentas. Una, la función fiscalizadora, que lo que hace son los informes de todas las administraciones públicas y del comportamiento y del funcionamiento también de los partidos políticos y de las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos. Y después está la función jurisdiccional, que esta consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran o que puedan incurrir quienes tienen responsabilidades en instituciones públicas, en la administración pública. Esta es la que más podríamos asemejar a una función judicial, pero solo estamos hablando de responsabilidad contable, que es lo que ellos tratan. Cuando ellos ven algún delito o alguna intuición de que puede haber algún delito en alguna de las cuentas públicas que hayan revisado, automáticamente se lo comunica a la Fiscalía. El propio Tribunal de Cuentas, hay un fiscal asignado al propio Tribunal de Cuentas, con lo cual tiene consecuencias inmediatas de procedimientos judiciales en el momento en el que el Tribunal de Cuentas descubre algún acto que es ilícito y que puede ser susceptible de alguna pena. Ahora está de moda el Tribunal de Cuentas porque con el caso de Cataluña, esas negociaciones vergonzosas que parece que va a iniciar de manera inmediata el presidente del gobierno con los independentistas catalanes, parece que esas sentencias derivadas de las investigaciones del Tribunal de Cuentas con respecto a los sucesos ocasionados con el proceso y esas investigaciones realizadas desde el punto de vista económico han derivado en que cerca de 30-40 personas tienen que pagar 5 millones de euros, ¿no? Y de ahí se monta una controversia tremenda por el hecho de que ha intervenido el presidente del gobierno criticando al Tribunal de Cuentas. Lógicamente, los independentistas han criticado también al Tribunal de Cuentas, pero lo cierto es que él mismo dice que estos señores tienen que pagar 5 millones por haber utilizado el dinero del Estado y el dinero incluso de la propia Generalitat de manera indebida, ¿no? Así es que aquí no puede salir nadie indemne, ¿no? Y este es el debate lamentable, porque es lamentable que desde el Gobierno de la Nación se pongan en duda las instituciones democráticas, ¿no? Las instituciones que nos damos todos para controlar determinadas cosas, en este caso el Tribunal de Cuentas, para controlar las finanzas públicas, para controlar el uso que los cargos públicos hacen del dinero de los ciudadanos, ¿no? Y es evidente que puede haber delito o no puede haber delito, pero lo que sí que hay y ha determinado el Tribunal de Cuentas es que hay responsabilidad contable, es decir, es que hay uso de fondos públicos indebidamente, ¿no? Y eso se paga. Podremos decir, oiga, no hay delito, ¿vale? Sí, no hay delito. Vale, pero es que lo gastado a devolverlo, ¿no? Efectivamente, esa es la misión del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y es lamentable que tengamos planteado en nuestro país esta cuestión en la que el presidente del gobierno se dedica a desprestigiar a los miembros del Tribunal de Cuentas cuando es bastante evidente que han determinado una responsabilidad contable y cuando ahora el gobierno de la Generalitat se dirige a agravar esa responsabilidad contable avalando pues el dinero que el Tribunal de Cuentas señala que deben devolver los... Pero hay otro hecho todavía.
hay otro hecho todavía más grave. Los sediciosos, sí, están condenados no por olvidarlo, sedición. ¿no? Recuerden que están indultados, pero están condenados por sedición. Pero hay otro hecho todavía más agravante, que es que el presidente del gobierno se atreva a poner en cuestión al Tribunal de Cuentas porque esté a punto de ser renovado o esté a punto, o debería de estar pensando en renovarse, pero lo cierto es que los hechos sucedidos pasaron cuando este Tribunal de Cuentas hace 3 años estaba en pleno vigor y ahora dice que si va a ser una presidenta del PP la que puede llevar a cabo esas fiscalizaciones. Desde Cataluña se está llevando a cabo eso que decías tú, José Vicente, del hecho de que la Generalitat quiere poner un fondo de 10 millones de euros para pagar esas multas del Tribunal de Cuentas. Todo esto, a ver, para que el ciudadano de pie lo entienda, Miguel Ángel, todo esto, ¿qué se pretende? ¿Dinamitar el Tribunal de Cuentas y que nos quedemos sin ningún tipo de organismo que controla al gobierno y dejarle a Sánchez que haga lo que le dé la gana? Si bien quiere comer una chuleta, montarse en el Falcon o tomarse un Vega Sicilia sin que eso sepamos lo que cuesta y lo que supone. Mira, hoy empezaba un artículo del Mundo hablando sobre lo que está haciendo este gobierno y se refería a un versículo del Nuevo Testamento de Lucas que decía: de esto que veis aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Pues eso es lo que está haciendo este gobierno con todas las instituciones del Estado. Lo ha hecho con la CNMC, lo ha hecho con la CNMV, lo quiere hacer ahora con el Tribunal de Cuentas, con el Consejo General del Poder Judicial, que han tenido que pararles en Europa. Y por eso es tan importante lo que comentaba José Vicente de los contrapesos. No va a ser tan fácil en el caso del Tribunal Constitucional. Por un lado, porque se necesita una mayoría de 3/5, tanto del Congreso como del Senado. Cada uno elige a 6 consejeros del Tribunal de Cuentas. Y claro, una mayoría de 3/5 no es fácil sin el Partido Popular, por un lado. En segundo lugar, de cara al exterior, están perjudicando la imagen de nuestro país porque critican algunas instituciones del Estado fuera de nuestro país. Lo han hecho con el Tribunal de Cuentas, lo han hecho con el Consejo General del Poder Judicial, con algunas resoluciones judiciales. Esto es terrible. O sea, de hecho, la Comisión de Venecia por un lado y la Comisión por otro ha llamado la atención al gobierno en varias ocasiones por esas críticas a instituciones, ¿no? Sí, y por el proyecto que tenía de modificación de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora es posible que quieran hacer lo mismo con el Tribunal de Cuentas, que al final es una ley orgánica que se podría aprobar por mayoría absoluta y cambiar la forma de elección. Ya lo ha pedido sus socios en el gobierno, Podemos, ayer. O sea que todo es posible y eso es lo que no puede ser. No puede ser que un gobierno esté desprestigiando las instituciones españolas y todo para poder sacar adelante su programa político. Es absolutamente terrible. José Vicente, en un momento en que las comunidades autónomas tienen graves problemas de financiación, que ha agravado la pandemia por los cuantiosos gastos que supone, al ciudadano le da la sensación de que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña quiere crear ese fondo de 10 millones de euros para pagar las multas del Tribunal de Cuentas, que es algo así como derrochar el dinero y hacer de su capa un sayo sin que tenga ningún tipo de consecuencia. Ese fondo de 10 millones que pretende hacer la Generalitat sería en principio ilegal y, por otra parte, el hecho de que se creara podría dar lugar a otra malversación de fondos añadida a todo el follón de lo de los sediciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Razón por la que, entre otras cosas, les han puesto la multa. Sí. O sea, sin duda, ¿no? Yo lo veo así. Es evidente que hay una exigencia de responsabilidad contable pecuniaria por parte del Tribunal de Cuentas a la que tienen que hacer frente los que evidentemente malversaron fondos públicos, ¿no? Y en ese sentido, venir desde una administración pública a cubrir esa responsabilidad, pues supone agravar la malversación de fondos públicos que ya se había producido. Pero al final la cuestión es si somos un país serio, responsable, con instituciones serias y responsables, somos un país de pandereta, ¿no? Que cada uno sale, cada día amanece el sol por Antequera y tenemos un lío, ¿no? Y con esta gente nos pasa eso, ¿no? A nosotros se nos ha explicado que
conceder los indultos contribuye a la concordia. Y lo que estamos viendo es que conceder los indultos lo que ha supuesto es 2 tazas, ¿no? Porque no les vale los indultos, ni les vale nada que no lleven ellos explicando desde hace años, ¿no? Aquí el tema es que el presidente del gobierno nos intenta vender una moto simplemente por estar más tiempo en el poder y porque depende parlamentariamente de los votos de los independentistas. Por tanto, se nos ha vendido que habría más concordia. No parece que haya más concordia, al contrario, han subido los decibelios, ¿no? Y todo eso a costa de todas las instituciones que en democracia constituyen contrapesos, ¿no? Sánchez pone de fiscal general del Estado a una ministra de su gobierno. Sánchez controla, el otro día hablábamos de la Comisión Nacional del Mercados y Competencia. Ahora hoy tenemos que también ataca al Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo está enfadado porque el Consejo General del Poder Judicial no responde a sus dictados, ¿no? Eso es lo preocupante de esta situación. Y además van sus socios de gobierno y en el Congreso los diputados en sesiones de control le dan cada leche que le dejan seco, ¿no? Pero y claro, porque van a otra cosa. O sea, se presenta, por poner un ejemplo, ¿no? Se presenta a Sánchez y dice, no, vamos a aprobar o Montero, vamos a aprobar los presupuestos del 2022. Oiga, los presupuestos del 2022 no dependen ni de los fondos europeos, ni dependen de que usted controle el déficit o no lo controle, ni dependen de los ingresos tributarios que usted prevea que sean más altos o más bajos. No dependen de esto. Usted depende exclusivamente del criterio que fije en cada momento los que quieren la independencia. Ese es el tema. Eso ya se lo dijimos a Montero en los presupuestos de 2021. Es que usted puede venir aquí y contarnos historias. Por cierto, hoy no le llamas engaños Montero. Depende de eso. Hoy no le llamas engaños Montero. Engaños Montero. Miguel Ángel, el Tribunal de Cuentas, nosotros en Factores de Poder hemos hecho 3 programas sobre una determinada línea aérea, como las ayudas que ha dado el gobierno, cómo se ha pedido una fiscalización de esas ayudas, tanto por la parte de la fiscalización como también por la parte jurídica, pero no es el único caso. En este momento, ¿cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas? Sin olvidarnos que también están pendientes por ahí algunas actuaciones en cuanto a la compra de la pandemia, o sea, de mascarillas, respiradores, etcétera, etcétera, desde el inicio de la pandemia. Bueno, es una pregunta interesante porque yo no acabo de ver tan claro que este ataque actual del Tribunal de Cuentas, perdón, del Gobierno contra el Tribunal de Cuentas tenga mucho que ver con el tema del proceso y con los independentistas. Le viene bien para hacerles el juego. Sino por lo que viene de atrás, ¿no? De que les quiere defender, pero la realidad yo creo es que quiere cambiar a los consejeros del Tribunal de Cuentas de forma urgente para que conseguir tener una mayoría, poner a gente de su cuerda e intentar que esos informes que están pendientes sobre el Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas de los 10.000 millones, en el que está el caso de Plus Ultra, para el que hemos pedido nosotros un informe fiscalizador concreto para esa aerolínea, y todos los análisis de todas las compras que se hicieron durante la pandemia, en las que hemos visto casos clarísimos de despilfarro, de descontrol y posiblemente de malversación o de cohecho, pues eso es lo que yo creo que de verdad le preocupa al gobierno. Y yo creo que por eso está metiendo presión para cambiar cuanto antes los órganos de gobierno del Tribunal de Cuentas, para evitar que todos esos informes estén con la mayoría actual que tiene el Tribunal de Cuentas de 7 a 5, de 7 nombrados por el Partido Popular y 5 nombrados por el Partido Socialista. De hecho, se podría decir... Pero eso es lo grave. Lo que acaba de explicar Miguel Ángel es lo grave Muy de grave. esta situación, ¿no? O sea, el ejercicio desmedido de control del poder que ejerce Pedro Sánchez con la mayoría más exigua de 40 años de democracia, ¿no? Con 120 diputados,
y no hay ningún problema, y con todo el morro, si me permitís la expresión, ejerce o intenta ejercer el control sobre todos los contrapesos que tiene una democracia, ¿no? Por eso nosotros, el Partido Popular en concreto, pues hemos de volver a hacer un discurso honesto de regeneración democrática. Lo hicimos con José María Aznar, lo hicimos con Mariano Rajoy en su momento, y hemos de volver a hacer un discurso de regeneración democrática ante la ocupación, sin complejos, de todas las instancias, de todos los contrapesos en nuestra democracia. Sí, porque es una forma de desgaste de la democracia, porque al no haber contrapesos, pues, a ver, Sánchez va al Congreso cuando le da la gana, puede hacer lo que le da la gana, nadie le dice nada, por mucho que se vote en contra, por mucho que sea ilegal, no pasa nada, y vamos, no vamos a equipararnos a otro país, pero desde luego la democracia parlamentaria y la democracia tal y como está concebida, pues brillaría por su ausencia, ¿no? Y esto, Eugenio, permíteme apuntar, esto al final afecta a nuestra actividad económica, pero de forma clara. O sea, si los operadores en nuestro mercado y en nuestra actividad económica pues observan que tenemos una inseguridad jurídica. Claro, inseguridad jurídica, una arquitectura institucional colapsada por los mangoneos del poder, pues al final esto afecta y mucho y lastra y mucho a nuestra actividad económica. Y Miguel Ángel, hablando de esa actividad económica que lastra toda esta actitud del gobierno en organismos como el SEPI, que ha dado que de una u otra forma ha participado en esas ayudas a las compañías aéreas, tanto de Plus Ultra como a la compra de Air Europa, o el hecho de que ahora mismo para dar otro tipo de ayudas haya 1000 reticencias por parte de la SEPI y 1000 inseguridades porque no tienen garantía de que esas ayudas que han sido solicitadas o que tienen que dar vayan a volver a pasar por el Tribunal de Cuentas y les tire de las orejas. ¿Eso no está incluso perjudicando de tal manera a la reactivación económica o que incluso puede dar lugar todas estas rémoras a que de Bruselas digan, señores, esto no puede ser así y los fondos se van a manejar como yo digo y ustedes oír, ver y callar? Pues claro que está afectando. Si tenemos un fondo para ayudar a aquellas empresas estratégicas para el país que han pasado por momentos muy duros por el tema de la pandemia y que necesitamos que vuelvan a ponerse en actividad y no les ayudamos, y en vez de eso apoyamos a empresas que tenemos muchísimas dudas y serias dudas de que sean importantes para el país, que sean estratégicas y que además cumplan los requisitos para conceder estas ayudas, y al final lo que hemos visto, porque al llevarlo por vía judicial, una demanda contra la concesión de la ayuda a Plus Ultra, pues ahora los consejeros de estas ayudas pues no quieren hacer nada. Claro, pues dicen, a ver si, bueno, ha habido dos... Aparte de que se han ido, otros no quieren firmar, ¿no? Exacto. 2 se han ido y los demás ahora no quieren firmar ninguna operación, no quieren aprobar ninguna operación, por si acaso al final tiene consecuencias. Pero estoy seguro que no es porque no sean operaciones buenas, sino porque seguramente desde el gobierno les están presionando para que aprueben ayudas a determinadas empresas. Y ellos están viendo que estas empresas puede que no cumplan los requisitos y que pueden al final tener una consecuencia judicial para ellos. Y están absolutamente paradas. De hecho, ha vencido el día 30 el plazo que había para conceder este fondo. Ya han sido 5 empresas solo. O sea, no se ha concedido me parece que ni un 15% del fondo total que había, y todos con muy serias dudas. Plus Ultra con muchas dudas, Duro Felguera con muchas dudas, Air Europa con muchas dudas. Es decir, todo es un fracaso absoluto por la manipulación y por el intento de control que tiene este gobierno de todas las instituciones del Estado. No, porque hay pocos contrapesos. O sea, la oposición puede quejarse, y de hecho lo hemos hecho, y aquí habéis hecho, Miguel Ángel en este sentido ha hecho un gran trabajo, ¿no? de explicativo, divulgativo de cómo se sitúa
pues este tipo de operaciones raras que al final inciden en el mercado, como la de Plus Ultra, ¿no? Es decir, al final hacemos una determinada labor, ¿no? Pero hay que hacer un replanteamiento de los controles y hay que hacer un replanteamiento de la regulación de los reguladores. Y aquí se contraponen dos tipos de políticas. Una política que se dedica a controlar, intervenir, una intervención asfixiante, si me permitís la palabra, ¿no? Porque es evidente que el gobierno y la economía de mercado necesita determinados controles, necesita determinadas regulaciones, ¿no? Pero una regulación una regulación asfixiante, lo que hace es al final matar el mercado, ¿no? Y si además hay desviaciones respecto de la intervención del Estado en la economía, como puede pasar con el caso de primar por criterios políticos la atribución de ayudas, como en el caso del Plus Ultra, ¿no? Pues aún peor, ¿no? Por tanto, hay dos formas de actuación en materia de política económica. Una que se dedica a ir ligando, a ver si me sale bien la metáfora, ¿no? Ir ligando hilitos, ir controlando a través de hilitos toda la economía, y otra que nos dedicamos a ir cortando hilitos para o sea, una sería hacer una telaraña y otra romperla, ¿no? Exacto, para que la economía coja fuerza, ¿no? Yo creo que el presidente Casado, creo que era ayer en los cursos del Escorial, venía a plantear eso, ¿no? Que necesitábamos un chute, pero un chute de desburocratización de nuestra economía, desnormativación. Cuidado, desnormativación con sentido, ¿eh? Es decir, oye, hay que regular determinadas cosas, hay que regularlas, ¿no? Pero asfixiar normativamente lo que hace es quebrar nuestra actividad económica, que es lo que está pasando. ¿Y cómo podemos hacer para que organismos reguladores, dígase el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Competencia y otras puedan tener, vamos a decir, una independencia, o sea, que sean, vamos a decir, los fiscalizadores sin que de una otra forma el interés político predomine? Es decir, con estos 5 años puede parecer inicialmente que efectivamente que esa gente, pues, de una otra forma tiene una cierta independencia, ¿no? Pero ¿de qué manera se puede hacer para que el gobierno no pueda intervenir tanto y la oposición a su vez tenga cierta capacidad de gestión y de control con respecto al gobierno y fortalecer a esos organismos? Pues yo creo que el gobierno... Perdón. Sí. Digo que hay dos versiones. Hay dos versiones. Por una parte, algunas instituciones actualmente, porque no es que tenga que desaparecer el control político, sino que tiene que desaparecer el control de los supervisados, por decirlo de alguna manera. El Tribunal de Cuentas, no hay problema en que hacerlo más independiente del Poder Ejecutivo, por llamarlo, ¿no? Claro, si fiscalizan a las administraciones públicas, no pasa nada porque esté en el Congreso. No pasa nada porque las Cortes Generales elijan, además con una suficiente mayoría de 3/5, que hace imposible que un partido político sea capaz de decidir la mayoría de un organismo como el Tribunal de Cuentas, o como pasa con el Consejo General del Poder Judicial, pasa exactamente lo mismo. El PSOE ha intentado intervenirlo y no ha podido hacerlo. Gracias también a Europa, que nos ha echado una mano en este caso. Y la otra opción que tenemos es que sea todo absolutamente independiente y que ellos mismos, los propios organismos, sean capaces de elegir sus propios órganos de gobierno. Eso es un proyecto que podemos acometerlo, podemos estudiarlo, que es complicado también, porque al final se puede ser un poder fuera de un poco de lo que es la sociedad española, porque al final las Cortes Generales, no nos olvidamos que es la representación de los españoles, de los ciudadanos españoles. Claro, y un poder o una institución podría optar por no dirigirse por el camino por el que quieren los españoles, que se ha marcado a través de la elección de sus diputados y sus senadores en el Congreso y en el Senado, y puedan tener otra deriva
distinta de la que los españoles quieren. Ese es el peligro que tiene. Entonces habría que estudiarlo y habría que hacerlo muy bien. Pero las mayorías cualificadas en las Cortes Generales impiden que las administraciones públicas o los supervisados puedan decidir y controlar a los supervisores. Pero las mayorías, las mayorías cualificadas se imponen. Las mayorías cualificadas se imponen para llegar a acuerdos, porque de otra manera tenemos un problema, ¿no? Y entonces hay que tener la disposición de llegar a acuerdos, ¿no? A nosotros se nos imputa determinado bloqueo, pero es que el gobierno no tiene esa disposición de llegar a acuerdos. El gobierno tiene una disposición de imposición directamente, ¿no? ¿Y Europa no podía ejercer una intermediación para que de alguna u otra forma, vamos a decir, intentar que el gobierno, o sea, que esos organismos reguladores fueran absolutamente independientes, aunque en sí mismo la Comisión de Venecia y otras valen de poco, porque generalmente pueden decir algo, pero su fuerza ante el Ejecutivo, si la Comisión no actúa, tiene poca, ¿no? Bueno, hoy os cuento, hoy hablo con un periodista sobre el tema del Tribunal de Cuentas y me preguntaba si el partido estaba dispuesto a renovar los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas. Y claro, yo le decía, ¿cómo vamos a estar dispuestos a negociar con el Partido Socialista, que está en el Gobierno, que está diciendo lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas, que quiere que modifique su independencia, sus acciones independientes, que las toma de acuerdo a su propia independencia, y ellos quieren echarlas para atrás, perjudicar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y con esta gente tenemos que negociar. Pues no podemos negociar. Hasta que el Partido Socialista no abandone esa postura de intervención de todas las instituciones del Estado, no podemos llegar a acuerdos con ellos. Es que es imposible, no podemos, pero porque estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo nuestro sistema democrático, y esa es la manera que tenemos de defenderlo. En algunas instituciones que no necesitan, que se nombran directamente por parte del gobierno, ahí no hemos podido hacer nada, como pasó con la CNMC y la CNMV. Pero José Vicente, Europa, decía que la gente se puede imaginar que, al igual que puede pasar en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, de aquellos representantes del PNV independentistas vascos, Bildu, etcétera, etcétera, que eso puede pasar en distintos organismos y a lo que se dedican es a machacar al Estado. Es que ese es el problema. Muchas veces cuando se dice que el Partido Popular no quiere renovar en vista de ese peligro, porque automáticamente, si le dejas la vía libre a Sánchez, como quiere permanecer en el poder, va a meter a sus socios en el reparto antes que meter a lo que le corresponde, vamos a decir, proporcionalmente según los resultados obtenidos en las elecciones generales o en las urnas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Sí, yo creo que es una gran parte del problema, ¿no? Del problema de no entender que nuestro país, cuando ha progresado bien, ¿no? Quiero decir, cuando ha tenido progreso, porque a lo largo de estos 40 años de democracia ha habido fases en las que hemos progresado, estando el Partido Socialista en el poder y estando el Partido Popular en el poder, ¿no? Es cuando hemos alcanzado o cuando hemos intentado alcanzar grandes acuerdos los dos grandes partidos políticos. Cuidado, sin excluir a nadie y añadiendo a todo el mundo que fuera necesario, ¿no? Pero sobre la base de los grandes consensos de país es como podemos construir otras cosas más pequeñas, ¿no? Yo no digo que tengamos que hacer grandes consensos en cada cosa, no, cuidado. Pero las básicas y las vitales, ¿no? Claro, hay un mínimo que hemos de construir con la mayoría más amplia posible. Y este es el problema que nos encontramos desde, yo no digo Sánchez, desde Zapatero. Que el Partido Socialista ha virado de una determinada manera y ha pensado que solo alcanzando acuerdos o consensos con la izquierda, pues se podía ir gobernando este país. Y eso es posible que valga para determinadas cosas muy concretas, pero no vale
pero no vale para construir un país. Construir un país en letras grandes, ¿no? Es decir, ya digo, te puede valer para ganar una determinada votación parlamentaria, una cuestión sectorial, pero para determinar las grandes líneas básicas de este país, yo creo que ha de haber un gran acuerdo entre el PSOE y el PP y ampliarlo, no dejarlo solo entre el PSOE y el PP, pero que empiece por el PSOE y el PP, porque son los grandes partidos mayoritarios que sigue teniendo nuestro país y donde se concentran las voluntades mayoritarias entre unos y otros de todo nuestro país, ¿no? Y yo creo que este es el gran problema de fondo que llevamos arrastrando desde hace 15 años, ¿no? Desde que quizás... el PSOE decidió que tenía que hacer otro camino, una ¿no? política otro camino, una política muy de izquierdas y no llegar a acuerdos con el PP en ningún caso y arrinconar al PP en una esquina y tirar ellos, ¿no? Ya, pero eso te da una mayoría muy exigua y te da una mayoría muy condicionada a intereses que no son de país, condicionada a intereses territoriales muy concretos. Está muy claro. Pero por otra parte, lo que sí ha resultado sorprendente y en positivo es la reacción que han tenido los miembros del Tribunal de Cuentas cuando en esta semana pasada se les ha criticado en la sesión de control, se les ha criticado por parte del gobierno, han dicho, señores, que aquí estamos nosotros, nos consideramos independientes, estamos por aquí y no nos vamos a dejar influir por la política desde el punto de vista de que interfieran en nuestro trabajo. Eso en sí mismo da una esperanza de cara a futuro, porque claro, nos quedan 2 años de legislatura en teoría, aunque yo particularmente pienso que si nos queda 1 año, año y medio ya es mucho. ¿Esto no puede ser una cierta esperanza de regulación, de fiscalización, de control de cara al futuro de esta legislatura o cómo lo veis de cara al futuro? No, hombre, por una parte hay que... Perdona, José. Por una parte ha sido sorprendente porque la presidenta del tribunal, que casi nunca... declaraciones casi nunca. Han hecho declaraciones, salió inmediatamente ante las declaraciones de los ministros. Y eso es muy, muy positivo, porque al final el gobierno lo que está intentando es influir en el comportamiento individual de los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas, porque no puede hacer otra cosa realmente. No puede destituirlos, son inamovibles los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas durante los 9 años y hasta que se renueve los órganos de gobierno de nuevo. Entonces, el gobierno no tiene ninguna otra posibilidad más que amedrentarlos e intentar que rectifiquen en base a posibles amenazas. Y como la verdad es que ellos son gente de mucho nivel, la gente que está, los miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal de Cuentas son gente de muchísimo nivel dentro de la administración pública y tienen la suficiente fuerza y la suficiente valía como para plantarse y decir por aquí no. Y la verdad, a mí me ha sorprendido gratamente. Y yo creo que tenemos una cierta tranquilidad con respecto a, por lo menos, en el comportamiento del Tribunal de Cuentas. No podemos decir lo mismo con la Fiscalía o con otros órganos, claro. Y con respecto a Europa, ¿podrá ayudar a que esto se mantenga, José Vicente? Sí, pues podrá ayudar, ¿no? Lo ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo de que determinadas medidas eran perjudiciales para el funcionamiento democrático, para el correcto funcionamiento democrático y nuestro presidente Pablo Casado ha intentado, ¿no?, dar la batalla en Europa, porque ha intentado y ha conseguido en ese caso, ¿no?, y en los que sigan. Pero yo soy escéptico de que la situación cambie, al menos mientras el Partido Socialista esté en el poder, porque han llevado una determinada política de ocupación total de todas las instituciones y la siguen manteniendo. O sea, si la Junta Electoral Central dice no sé qué respecto de los aforamientos catalanes, pues sale Adriana Lastra poniendo a parir a la Junta Electoral Central. Si el Tribunal de Cuentas determina delito contable sí, delito contable, no creo que es. Irregularidad contable. Irregularidad contable, perdón.
Y sale Ábalos diciendo, esto es una piedra en el camino. Y es que todo eso me hace llevar a ser muy escéptico. Por eso creo que es importante que el Partido Popular formule una alternativa de regeneración democrática honesta, que a veces nos cuesta más, porque yo ya sé que el camino fácil es ocuparlo todo y que todos hablen bien de ti y ya está, ¿no? Pero creo que eso no conviene a nuestro país. Lo que conviene a nuestro país es contrapesos, lo que conviene a nuestro país es que la democracia funcione en base a contrapesos, que existan órganos supervisores, que existan órganos de control, porque eso también, nuevamente, porque hoy nos parece que tenemos una tertulia muy política, ¿no? Pero en el fondo todo eso ayuda a mejorar nuestra actividad económica. El gran problema de nuestro país, por ejemplo, en la anterior crisis, es evidente que era un problema de liquidez, era un problema de sistema financiero, era un problema de lo que fuera, pero el primer problema de todo era un problema de transparencia, era un problema político, era un problema de, oiga, cuéntenos la verdad, ¿no? Con todo este entramado que tiene, cuéntenos la verdad. Y ahora igual, oiga, sea transparente, no coarte los controles, díganos la verdad y a partir de aquí ponemos soluciones. Miguel Ángel, ahora está acabando el curso político con respecto al verano porque vienen las vacaciones y demás, pero una vez que empiece la nueva, vamos a decir, parte de la legislatura, ¿qué es lo que tenéis previsto llevar a cabo de cara al Tribunal de Cuentas como Partido Popular? Y tú como portavoz concretamente. Bueno, nosotros hemos planteado ahora dos iniciativas. Por una parte, que se haga un informe, ya lo comentamos el otro día en el especial de Plus Ultra, un informe específico de Plus Ultra, fuera de los informes que se van a hacer del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Y en segundo lugar, vamos a pedir a través de la Diputación Permanente del Congreso, que es la que, como ahora estamos ya en periodo vacacional en el Pleno, es el órgano que decide todas estas cosas, hemos solicitado una comisión extraordinaria del Tribunal de Cuentas para que comparezca la presidenta e informe de esta situación de las irregularidades contables y la denuncia y la tramitación contra los cargos de la Generalitat del proceso. Entonces, esas son las iniciativas actuales y después del verano, pues supongo que tendremos presupuestos y supongo que tendremos la senda de déficit y de deuda y tendremos la puesta en marcha de los primeros pasos de los presupuestos de 2022. Veremos a ver si el gobierno es capaz de tirar adelante y sacarlos y a cambio de cesiones a los independentistas catalanes. Eso es novedad. Pues amigos y amigas de Café de Economía, se dan cuenta cómo es importante, aunque hoy sea domingo por la mañana, enterarse de lo que es el Tribunal de Cuentas, cómo funciona, qué funciones tiene y la importancia que tiene un Tribunal de Cuentas incluso para la prosperidad económica. Muchas veces hablamos, ¿por qué está este organismo? ¿Qué pintan ahí? Total, ¿cómo? No, en este caso el Tribunal de Cuentas y otros organismos reguladores son vitales porque, como bien decía en este caso José Vicente, si el Tribunal de Cuentas no fiscaliza bien, hay inseguridad jurídica y da lugar a que no se defiende nuestra economía y tal y como estamos, como nos está dejando la pandemia económicamente, pues o tenemos prosperidad o nos vamos al garete. Pero hoy es domingo por la mañana y amigos y amigas de Café de Economía, hagan el favor de disfrutarlo en la playa, en la piscina, en el monte, tómense sus vermutitos, sus tintos de verano y a pasarlo bien, que estamos en julio. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene. Roberto.